En esta clase vamos a ver herencia y posteriormente polimorfismo. Herencia es una de las piedras angulares de la programación orientada a objetos. Permite la creación de clasificaciones jerárquicas como las que vemos en este ejemplo. Con la herencia es posible crear una clase general y esta clase podría luego ser heredada por otras clases más específicas. Cada una de estas clases específicas agregaría solo aquellas cosas que son únicas para la clase heredera. La herencia se ve claramente representada en los diagramas de clases de UML. La clase que efectúa la herencia es llamada clase base. Además, una clase derivada puede ser usada como una clase base por otra clase derivada, creando así una jerarquía multicapa. En el ejemplo, la clase rodado es clase base. Define el concepto de un vehículo y esta clase almacena número de patente y marca. Se puede usar esta definición de un vehículo para definir tipos específicos de vehículos como auto y camión, cada uno con sus características particulares. Las clases que efectúan herencia y las heredadas pueden recibir distintos nombres. Estos son algunos de ellos. Eh, una regla sencilla para recordar esto es una clase derivada hereda de una clase base. La forma para indicar herencia en C++ es esta que tenemos aquí. Debemos colocar el nombre de la clase derivada, dos puntos, el modificador de acceso, que puede tomar valores public, protected o private, y el nombre de la clase base. Luego escribimos el cuerpo de la nueva clase. Por ejemplo, para el caso descrito al comienzo, si estamos definiendo dentro de rodados.cpp las clases rodado, auto y camión, indicamos que auto es clase derivada de rodado de esta manera. En función de la visibilidad del miembro en la clase base y de acuerdo al modificador de acceso utilizado en la declaración de la clase derivada, pueden suceder tres escenarios diferentes. Si miramos la primera columna, cuando una clase base es heredada con el uso de public, sus miembros públicos se convierten en miembros públicos de la clase derivada, sus miembros protegidos se convierten en miembros protegidos de la clase derivada y los privados siguen siendo privados. Si miramos la segunda columna, cuando una clase base es heredada con el uso de protected, sus miembros públicos y protegidos se convierten en miembros protegidos de la clase derivada y los privados siguen siendo privados. Finalmente, si miramos la tercera columna, cuando una clase base es heredada con el uso de private, sus miembros públicos y protegidos se convierten en miembros privados de la clase derivada. De todas maneras, lo que más vamos a utilizar es la herencia con el uso de acceso público. ¿Cómo funcionan constructores y destructores en la herencia? El orden de llamado es el siguiente. El constructor de la clase base es ejecutado primero, seguido por el constructor de la derivada. En cambio, con los destructores es a la inversa. El destructor de la clase derivada es llamado primero y sigue el de la clase base. En el caso de tener una jerarquía de clases, los constructores son llamados en orden de su derivación y los destructores son llamados en el orden inverso. Si B hereda de A, al construir B debemos llamar al constructor necesario, también llamado inicializador. El formato de uso de inicializadores es este que tenemos aquí. Se coloca el nombre del constructor de la clase derivada, sus argumentos, dos puntos y luego el nombre de la clase base con su lista de parámetros. Volviendo al ejemplo inicial, para poder crear un auto, entonces debemos primero llamar al constructor de rodado y esto lo hacemos de esta manera. Cuando usamos herencia se deben redefinir métodos que se comportan distinto en función de la clase a la que pertenezcan. Cuando redefinimos un método, este mantiene los mismos parámetros y esta es la gran diferencia con el concepto de sobrecarga. En la sobrecarga se tiene el mismo nombre de método, pero difieren en sus parámetros. Podrían diferir en la cantidad o en el tipo.
En la redefinición entonces esto no pasa. En el ejemplo inicial vamos a tener que redefinir el método mostrar, ya que no es lo mismo mostrar las características de un rodado que las de un auto o las de un camión. Y esto nos da pie para presentar al polimorfismo. Otra de las más importantes propiedades de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. El término polimorfismo describe el proceso por el cual diferentes implementaciones de una función pueden ser accedidas a través del mismo nombre. Por ejemplo, si envío el mensaje alimentate a distintos objetos, estos se van a comportar de manera distinta de acuerdo al objeto al cual estemos haciendo referencia. El polimorfismo está relacionado con la herencia entre clases. Para ejemplificar vamos a usar estas tres clases: mascota, perro y gato. Los punteros a la clase base y clases derivadas son fundamentales en el polimorfismo y están relacionadas de una manera en que otros tipos de punteros no lo están. ¿Qué quiero decir con esto? Habíamos visto que un puntero de un tipo generalmente no puede apuntar a un objeto de otro tipo. Bueno, los punteros de clase base y clases derivadas son la excepción a esta regla. Es decir, en C++, un puntero de la clase base podría ser usado para apuntar a un objeto de cualquier clase derivada de esta clase base, formando lo que se denomina una conexión polimórfica. En las conexiones polimórficas existen algunas restricciones. Por ejemplo, los punteros de las clases herederas no pueden apuntar a una clase ancestro, y un puntero a una clase ancestro solo puede acceder a los atributos y métodos que tiene la clase padre. Por ejemplo, asumiendo que tenemos las clases que mencionamos antes, ¿no? Si M es un puntero a una clase base mascota, y P es un puntero a la clase perro, y G es un puntero a la clase gato, en C++ cualquier puntero declarado como un puntero a mascota puede también ser un puntero a perro o a gato. Entonces es válido asignarle a M el puntero P o el puntero G. Por más que M apunte a un objeto de tipo perro, no puede asignarle a un puntero de tipo perro el valor de M. Tampoco es válido invocar a través de M a métodos propios de la clase perro, por ejemplo, el método ladrar. P no puede apuntar a algo que es de una clase ancestro, como en este caso mascota, por más que M apunte a un objeto de tipo perro. O sea que este también es un caso inválido. Es decir, cuando tenemos un puntero a una clase base, se puede acceder a través de él a los atributos y métodos heredados y redefinidos. Pero no podemos acceder a los atributos y métodos extendidos, es decir, aquellos que son propios de la clase. ¿Para qué sirve el polimorfismo? ¿Para qué lo utilizamos? El polimorfismo es usado cuando tenemos colecciones de distintos tipos de objetos, por ejemplo, un arreglo de figuras geométricas. También podría ser usado en el pasaje de parámetros en funciones cuando sabemos que recibiremos objetos de una determinada clase base, pero no sabemos a qué clase derivada puntualmente pertenecerán estos objetos, ¿sí? Cuando un puntero de una clase ancestro apunta a uno de clase heredada, en donde hay un método redefinido, se efectúa lo que se denomina una ligadura dinámica. Es decir, se resuelve a qué método de los redefinidos llamar en tiempo de ejecución. En este ejemplo, M es un puntero a clase mascota, pero apunta a un objeto perro. Cuando quiere ejecutar el método comer, ¿a cuál llamamos? ¿Al de mascota, teniendo en cuenta que es un puntero a mascota, o al de perro, teniendo en cuenta que apunta a un objeto de tipo perro? En este caso es cuando se ejecuta el polimorfismo en forma dinámica.
¿Cómo se logra esto? Mediante el uso de métodos virtuales. Aquí tenemos un ejemplo de métodos virtuales. El método mostrar, aquí es declarado como virtual. Observen que también el destructor debe ser declarado como virtual. Se declara, en el caso del destructor, se declara una única vez y puede ir en alguna de las clases hijo, ¿sí? Los destructores siempre deben ser declarados virtuales porque se corre el riesgo de no liberar correctamente la memoria. Si bien en Java el polimorfismo es siempre mediante ligadura dinámica, también a la ligadura dinámica también se la llama enlace tardío. No pasa lo mismo en C++. La forma de redefinir métodos es mediante la palabra virtual en C++. Entonces, podríamos decir que el polimorfismo en tiempo de ejecución es logrado por una combinación de dos características: la herencia y el uso de funciones virtuales, ¿sí? Una vez que una función es declarada como virtual, esta se mantiene virtual sin importar cuántas capas de clases derivadas haya. Muchas veces nos va a pasar que no habrá una declaración con significado para una función virtual dentro de una clase base. Por ejemplo, en la clase base figura, del ejemplo anterior, o figura geométrica, la definición de mostrar área es simplemente un método abstracto. No calculará ni mostrará el área de ningún tipo de objeto, ¿no? Necesito saber el tipo de figura al que hago referencia. Cuando pasan estas cosas se utilizan funciones virtuales puras, que son aquellas que simplemente deben ser definidas por la clase derivada. No se define en la clase base, sino en la derivada. Y es el igual a cero el que designa a la función virtual como pura. Así quedaría entonces el ejemplo anterior con el uso de funciones virtuales puras. Finalmente, sepan que existe también el casteo dinámico, que sirve para que un puntero de una clase heredada pueda apuntar al mismo lugar que uno de una clase ancestra. Y se utiliza de esta manera. Para eso necesitamos entonces invocar a la función dynamicCast, ¿sí? Y es la que permite entonces este casteo dinámico. Bien, hasta aquí llegamos con herencia y polimorfismo. Luego vamos a ver algunos ejemplos.